Sé que tu intervención no nos va a dejar indiferentes y tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer. Antes comentaba que hace 25 años que empecé a venir por Murcia a hablar de firma digital. Hoy no hablamos de firma digital directamente, pero acabaremos hablando de firma digital, no haya ninguna duda, porque de hecho por ahí va a ir lo de la respuesta normativa a estos desafíos. Y la verdad es que bueno, voy a intentar ceñirme al tiempo que se me ha conferido para que tengamos tiempo de hacer debate. Yo vengo a hablar pues, de un poco lo que está pasando efectivamente en el mundo, podemos decir de la prueba, aunque para otros sería el mundo de la conformidad legal, del cumplimiento, depende un poco de hacia dónde pongamos la mirada, con la irrupción de la inteligencia artificial, y lo voy a hacer de la perspectiva limitada, como no puede ser de otra manera, pues de los problemas que tenemos en la actualidad, son problemas candentes. En realidad ya voy a ir avanzando que si usáramos lo que tenemos en el ámbito normativo, y usáramos los servicios de confianza cualificados, tendríamos menos problemas, pero como los usamos pocos, lo cual pues sería materia de discusión, en realidad hemos ido adoptando enfoques hacia la ciberseguridad y hacia la generación de la prueba de la actuación de las personas que, por desgracia, son vulnerables a determinados tipos de problemas. Y a medida que la tecnología va avanzando, pues la vulnerabilidad aumenta. La inteligencia artificial tiene una conexión muy fuerte con el mundo de la prueba electrónica, en cuanto ha conseguido ya, o ya está empezando a llegar al punto en el que puede falsificar prácticamente todo. Y, por tanto, pues tenemos que poner la mirada en los próximos 3, 4, 5, 6, no más de 10 años, para empezar a recambiar cosas. De hecho, la primera parte de mi charla va a ir pues, de ese desafío que nos genera la inteligencia artificial, particularmente en las interacciones a distancia. Y en la segunda parte pues, diré alguna cosa acerca de hacia dónde pensamos que tiene que ir este mercado, y de hecho voy a hablar de cosas que se están normalizando a nivel técnico a fecha de hoy y que son imprescindibles para poder dar el salto pues, a mecanismos de acreditación de la actuación de las personas y de las entidades que realmente tengan un valor probatorio fuerte. Y estoy pensando, por supuesto, pues, en la identificación basada en la Cartera Europea de Identidad Digital, que necesita un nivel de seguridad alto. Entonces, es un tema que creo que tenemos que tener bastante claro. En general, todo lo que utilizamos en la mayoría de países de la Unión Europea, no solo en España, son mecanismos que generan pruebas que son razonablemente seguras. Voy a decir razonablemente seguras porque alcanzarían un nivel medio de seguridad, y la verdad es que si podemos vivir con ello, bien está, porque poner más seguridad de la necesaria siempre es un inconveniente, pero lo cierto es que para ciertos escenarios necesitaremos un nivel de seguridad alto. Esto es un debate técnico, porque definir que sea medio o sea alto es un debate puramente técnico, pero es un debate muy importante para los juristas, porque si el nivel de seguridad no es suficiente, cuando vayamos a juicio puede que aquello que nosotros creemos que atribuye el hecho a una persona no sea real. Y esto, como digo, hasta ahora era un tema que nos preocupaba relativamente poco, pero nos ha empezado a preocupar más a medida que ha ido apareciendo la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial existe desde hace años, muchos tipos de inteligencia artificial, pero realmente recientemente ha aparecido unas nuevas modalidades de inteligencia artificial basada en el entrenamiento de redes neuronales. No voy a hacer mucha explicación sobre eso, porque no tenía mucho sentido. Y el resultado es que por primera vez podemos empezar a producir artefactos que simulan a una persona de forma indistinguible en la práctica. Y eso es un problema importante. No estamos aún allí, pero estamos muy cerca. Y, por tanto, es el momento pues, de mirar hacia el futuro y decir, oiga, si estamos allí, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, un poco lo que vamos a ver en esta charla esta tarde es este problema, ¿no? El hecho de que con la potencia de la IA generativa encontremos que en la dark web, por ejemplo, hoy ya podemos producir documentos ultra falsificados que permiten ultra suplantaciones de identidad. Y, por tanto, es algo que nos empieza a preocupar. Insisto, no se trata de dar miedo, no se trata de decir que lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en banca, de identificar, de abrir cuentas bancarias mediante procesos de videoconferencia, sea inseguro. Pero no sabemos cuánto tiempo más va a ser tan seguro como debe ser. Por tanto, no es un problema que tengamos hoy, estamos mirando a unos pocos años en el futuro, que es cuando realmente hay que trabajar, para que cuando llegue ese momento en el que realmente esas suplantaciones sean indistinguibles, realmente pues, podamos ya haber dado un salto hacia algo mejor. Esto es muy importante porque a mí no me gusta dar miedo. Entonces, no se trata de decir tenemos un problema serio hoy, es más bien la alarma de quizás tendremos un problema en unos pocos años. Y de hecho es interesante también para entender por qué la regulación pide cosas. Por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria, el SEPLAC, que es la autoridad supervisora, no permite hacer un proceso solo basado en automatismos. Pide que siempre haya una revisión por un humano. Este tipo de regla responde a las limitaciones de los sistemas y es una medida de protección frente a este tipo de problema que vamos a ver esta tarde.
¿De acuerdo? Por tanto, no es una norma que responda a generar burocracia, como a veces, pues, lamentablemente, hay gente que piensa. Lo mismo, cuando usamos un proceso de vídeo para identificar a quien pide un certificado de firma electrónica, también se pide un proceso muy robusto, con muchas garantías, buena tecnología y revisión por un operador humano. Aunque sea desatendido, pues una revisión que se hace al cabo de unas horas. Pero esto se pide y se va a seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque es una de las medidas que ya adelanto que a fecha de hoy nos permiten evitar este tipo de ataques. Y a medida que la cosa vaya más, es posible que pongamos más y más y más controles. Claro, esto de la perspectiva de una empresa que se dedica a hacer contratación electrónica puede ser simplemente el aseguramiento de la prueba, puede ser el generar una prueba preconstituida que nunca usará en juicio. Desde la perspectiva, sin embargo, del debate procesal es realmente es atribuir el hecho a alguien. Y, por tanto, obviamente, a medida que la tecnología evoluciona, tendremos que ir repensando la tecnología que estamos utilizando. Y, de hecho, pues efectivamente aquí es donde nos encontramos. Yo he traído fotografías, he traído dibujitos de cosas pues, que son reales para que nos familiaricemos un poco con el panorama, ¿no?, de ataques nuevos que nos estamos encontrando y también entendamos un poco dónde ha aparecido la nueva superficie de exposición al ataque. En concreto, cuando utilizamos biometría para identificar remotamente a las personas, que es quizás uno de los temas importantes. Obviamente, cuando uno ve, y esto ya por suerte, esto que tengo escrito en la presentación, pues ya no es alcanzable, cuando uno ve que hay empresas que ya tienen la capacidad de generar hasta 20.000 documentos oficiales completamente fraudulentos que son virtualmente indistinguibles de los auténticos, pues no se preocupa. Por tanto, insisto en que tendremos que ver cómo somos capaces de mitigar este tipo de amenaza para poder continuar haciendo lo que estamos haciendo, a saber, identificando remotamente a la gente. Si no hacemos esto, nuestro mercado se va a hacer muy pequeñito. Y en la Unión Europea necesitamos mercados medianos o, a ser posible, grandes. Un mercado como el español es muy pequeño. Un mercado como el alemán es muy pequeño. Ya mercados de países más pequeños nos lo podemos imaginar. Un mercado como el europeo es medianito. Y, por tanto, las empresas españolas, para poder competir, van a tener que trabajar en toda la Unión Europea. Significa tener mecanismos de identificación de profesionales, mecanismos de identificación de consumidores que sean seguros, porque si no, el riesgo que asumimos es muy grande. Y eso es un problema de primera magnitud en la Unión Europea. Por eso hay un nuevo reglamento de blanqueo de capitales, por eso en el futuro, en pocos años, veréis la nueva normativa de regulación de la identificación remota en blanqueo y veréis que va a adoptar una serie de medidas de ciberseguridad cuyo último objetivo es que haya una prueba de quién actuó, la prueba de quién lo hizo. Y eso tiene una doble dimensión, la de yo me lo guardo porque tengo obligaciones regulatorias, no identificar bien blanqueo es sancionable, porque hay un deber legal de colaborar con la autoridad en la persecución del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero al mismo tiempo es la prueba que tengo si alguien me dice que no lo hizo y que por tanto no contrató y que por tanto el contrato es nulo y que le tengo que devolver todo. Lo cual es el mismo tipo de problema visto simplemente con dos gafas diferentes. Entonces, es un tema que, insisto, nos preocupa de cara al futuro. Y además, es cierto que ahora mismo ya podríamos hacer un catálogo de gente que ha sufrido fraude con ultrasuplantaciones. No solo en vídeo, también en voz. De hecho, la ultrasuplantación en voz va más adelantada. Si nos fijamos, por ejemplo, en entidades que han sufrido el ataque del CEO, hoy en día ya es posible hacer un ataque del CEO completamente automatizado, donde son capaces de suplantar la voz del consejero delegado de la compañía o la consejera delegada de la compañía para ordenar un pago. Este tipo de cosas ahí están pasando. Por tanto, ahí tenemos un desafío importante. Y también tenemos problemas en el mundo de los chatbots, porque también tienen la capacidad de generar contenido conversacional emocional, lo cual significa que son capaces de saber, de adecuarse al discurso que tú tienes y engañarte. Y esto, que son tecnologías fantásticas y que cuando se utilizan para generar negocio está muy bien, y eso nos gusta, ¿no?, cuando vamos a una entidad y nos atiende un chatbot y nos comprende y nos resuelve el problema sin que haya un humano detrás, se puede utilizar para hacer acciones fraudulentas y, por tanto, tenemos que ver cómo lo podemos detectar. Por tanto, cuando yo hable de ultrafalsificación, ¿no?, el ultra deepfake o ultrasuplantación, que es como lo ha llamado el reglamento de inteligencia artificial, me voy a referir a este tipo de tecnologías. Ciertamente también se utilizan las tecnologías de inteligencia artificial para luchar contra fraude. Es decir, de la misma forma que tenemos sistemas que se utilizan para cometer fraude, también tenemos sistemas que intentan detectarlo. Y, por lo tanto, nos estamos yendo a un mundo en el que seguramente tendremos una guerra de inteligencias artificiales. Sistemas generativos entrenados para atacar, sistemas generativos entrenados para detectar y prevenir. Y, de hecho, la literatura académica ya es sorprendentemente rica al respecto porque, efectivamente, lo estamos empezando a ver. Y lo estamos empezando a ver, ¿por qué? Porque no tenemos en general identidad digital y, por tanto, la cantidad de conexiones de supuestos humanos reales en las entidades financieras empieza a ser muy alta, cuando realmente detrás lo que puede haber son simplemente sistemas automatizados de ataque. Por lo tanto, es un mundo que es un poco complejo de gestionar
y tendremos que trabajar al respecto. Yo me he traído solo una transparencia para que cuando alguien me diga, oye, no he visto nunca, ¿no?, cómo se ejemplifica una inteligencia artificial generativa, pues simplemente me he traído un diagrama. Este diagrama muy simple, no lo voy a explicar en detalle porque tampoco es el objeto de hoy, pero básicamente lo que es interesante es ver que en una red generativa de adversario lo que tenemos son dos redes. Una red es generadora de cosas y típicamente lo que hace es ir generando falsificaciones y las va comparando con ejemplos reales y va aprendiendo. Y esa es la red generadora. Y luego hay una red discriminadora que va ajustando. Entonces, de alguna forma son sistemas que se retroalimentan de forma que van aprendiendo, se van corrigiendo, van retroalimentando el aprendizaje y van mejorando. Entonces, de estas redes hay muchas tipologías. Hay redes ordinarias, hay redes convolucionales, hay redes convolucionales profundas. Esto, cualquiera de informática que se dedique al ramo os da una explicación plena. Pero todas hacen lo mismo. Todas son sistemas que aprenden muy bien. Antes aprendían mal, antes hacían cosas burdas, ahora hacen cosas muy buenas. Y de hecho, todos hemos colaborado en entrenar este tipo de redes. No sé si las típicas aplicaciones que hemos utilizado todos como de broma para que nos envejezcan. Es un caso muy conocido. El de Haiken, creo que era que se llamaba la red. Todos estos sistemas los hemos utilizado muchísimo para entrenar. Y de hecho, todos nos hemos convertido en aportadores de samples de pruebas reales para entrenar sistemas. Y el resultado es que hoy en día hay sistemas súper bien entrenados. Y por tanto, son sistemas que nos empiezan a preocupar. Esto, insisto, es un enfoque técnico, en el que todavía no está la biometría. En la siguiente aparece la biometría. Esto que se puede ver en la transparencia es una representación conceptual de cómo funciona cualquier sistema biométrico. Esto es lo que típicamente puede tener implementada una compañía que haga identificación remota por vídeo, ¿vale? Normalmente lo que tú tienes es un ciclo en el cual tú haces un enrolamiento de una persona. El enrolamiento, si es presencial, puede ser muy fiable, porque ¿no?, estamos juntos. Si él me enrola a mí, puede saber que yo soy yo y que estoy vivo. A partir del enrolamiento se genera una plantilla biométrica, se almacena y posteriormente, cuando yo vuelva, se va a comparar mi identidad, obteniendo y extrayendo una serie de factores biométricos, por ejemplo, la geometría de mi cara y otros que pueden haber, porque puede haber muchos enfoques, para compararlo con algo que está almacenado. Esto es el famoso biometría 1N, que está prohibido por el Reglamento General de Protección de Datos. Y porque normalmente cuando identificas, creas una base de datos y discriminas, singularizas a una persona de todas las demás personas. Este es el proceso que aquí veréis como enrolamiento biométrico. El segundo proceso es el de comparación 1-1. Yo digo que soy Nacho, él busca la ficha de Nacho en su base de datos, la compara con mi cara y entonces dice, pues si eres Nacho, no eres Nacho. Esto se llama verificación biométrica. Y hasta ahora se consideraba que no estaba prohibida por el Reglamento General de Protección de Datos, al menos era la posición de la Agencia Española de Protección de Datos. Ahora se considera que también está prohibida porque también es una forma de identificación. Entonces, esto de aquí básicamente solo está pensado para que veáis que de alguna manera nosotros tenemos que hacer un procesamiento intensivo de datos para reconocer a una persona. Típicamente vamos a extraer factores biométricos, ¿no?, los biometric features, los vamos a almacenar y los vamos a utilizar posteriormente para comparar. Esto es en el caso bueno. En el caso normal de una identificación por vídeo de una persona pues desconocida, lo que te vas a hacer es limitar a coger la foto de la persona o el vídeo con ciertos movimientos, la vas a comparar con la foto de la persona que capturas en el DNI y lo vas a comparar. Esto también es un sistema biométrico, pero tiene más limitaciones. Esta segunda modalidad es la que está más implementada y, por tanto, es la que utilizamos normalmente para hacer lo que llamamos el enrolamiento, ¿no?, para dar de alta a una persona y emitirle un certificado, o para dar de alta a una persona en una cuenta bancaria y emitirle esa cuenta para que pueda operar. Cuenta que luego va a poder utilizar en cualquier lugar. No sé si me seguís, ¿eh? Al final utilizamos intensivamente este enfoque tecnológico para relacionarnos a distancia con los consumidores. Y, por tanto, si este sistema no funciona bien, cuando nosotros queramos reclamar a un consumidor que no paga, que es un deudor, el cumplimiento de su obligación, nos encontraremos pues, que igual no había consumidor detrás y que el dinero pues, se ha ido a otro lugar. Esto es una cosa que en físico no es problemático, por motivos evidentes, porque los procesos de enrolamiento son buenos y hay un montón de elementos contextuales de identidad para perseguir a quien no paga, pero en cambio cuando se hace todo en online, se hace todo 100% online, puede ser peligroso en la medida que no podamos distinguir que la fuente realmente era una persona física. Por eso nos preocupa la aparición, la emergencia de las ultrasuplantaciones. Y de hecho, me he traído en la parte, digamos, técnica de la charla
los dos tipos de ataques con los que se están trabajando actualmente a nivel de biometría. De hecho, este diagrama muestra, extraído de una norma internacional de ISO del Comité Técnico donde se escriben las normas de biometría, muestra los 9 vectores de ataque a la biometría, porque tenemos 9 vectores de ataque diferentes a sistemas biométricos, 9 lugares donde podemos meter técnicas de ataque y romper el sistema o hacer cosas malas con el sistema, alterar el sistema. El primer gran punto de ataque donde se han producido estos ataques sería cuando nos vamos a la captura de datos, ¿no? Yo antes hablaba, ¿no?, con el profesor Tomás, ¿no?, de que él me puede identificar a mí. Claro, ¿cómo me identifica a mí? Hombre, físicamente con sus ojos, que son el sensor. ¿Vale? Si estamos presencialmente, puede que él ya no lo haga con sus ojos, sino que lo haga una cámara. Pero entre la cámara y mi persona no hay nada en medio, es directo. Si esta cámara es segura y yo estoy presente, el enrolamiento puede ser bueno, ¿verdad? Se puede saber quién soy yo. No del todo, realmente no del todo. Eso no está exento de problemas. Y, de hecho, donde teníamos problemas con la biometría hasta tiempos recientes era precisamente con los ataques de presentación frente al sensor. Y esto se ejemplifica pues, viendo un ejemplo, viendo cómo funcionaría. Esto es un poco el mismo flujo que hemos visto antes, pero por aquí nos aparece a ver si... No veo que aparezca esto. A ver, vale. Por aquí nos aparece el sensor de captura biométrico. Esto es un sistema que captura la huella digital. Aquí básicamente lo que se ve es una presentación de buena fe, es decir, usuario legítimo que pone su huella en un sensor correcto, y al lado vemos un ataque de presentación, que sería una huella falsa que se quiere atribuir a mí. Cuando se produce este tipo de ataque, lo que se hace es engañar al sistema para que físicamente crea que yo soy una persona diferente a quien realmente soy. Y por tanto son ataques de tipo físico, que van entre el sujeto biométrico y el dispositivo de captura. Esto, bueno, pues ha generado dificultades, típicamente pues con este tipo de artefactos, ¿no? Una posibilidad es que yo me ponga una máscara. Yo podría poner una máscara y engañar a una cámara si la cámara no es muy buena. Hay máscaras muy buenas. Esto lo sabe mucho la policía, sobre todo los que hacen control de frontera, porque este tipo de ataques se producen, por ejemplo, en frontera, para que las puertas de pasaporte se abran automáticamente. Hay gente que se opera la cara para poder suplantar la identidad de otra persona y poder entrar en un territorio diferenciado. Hay sistemas que no son tan seguros como los de pasaporte, que, bueno, la entrada en frontera, que básicamente tú puedes engañar poniendo una fotografía delante del sensor, porque no tiene ningún control de vida, que se llama. Por lo tanto, tenemos una serie de artefactos que permiten atacar un sistema. Y a medida que la tecnología ha ido evolucionando, pues los artefactos han ido mejorando, la tecnología los ha ido detectando, y a fecha de hoy es altamente improbable que un ataque de presentación funcione. Al menos presencialmente. ¿Dónde tenemos un riesgo, un ataque de presentación? Pues cuando el enrolamiento es a distancia. Si en vez de estar delante del profesor Tomás, aquí, uno a uno, resulta que en medio está Internet, porque él está filmándome en vídeo en remoto, entonces ya es más fácil que yo pueda colocar algún artefacto que le engañe a él. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las cámaras son las que son, los sistemas son los que son, y no hay presencia física. Esto es un poco el estado del arte de lo que tenemos hoy en día. Cuando una entidad financiera nos pide que movamos la cabeza así, y hagamos un poco el mono delante de la pantalla, es realmente para detectar un ataque de presentación, para evitar pues, que podamos poner una simple fotografía de una persona delante de la cámara de la webcam y enchufemos la foto y se la trague. Así de claro. Y esto funciona muy bien, ¿no? Lo llamamos liveness check. Y funciona muy bien. Realmente hoy en día, pues cuando enrolamos a una persona a distancia, tenemos buena tecnología. Todavía nadie ha sido capaz de hacer artefactos que ataquen al sistema con facilidad suficiente como para que lo tengamos que mover. Porque si hubiera facilidad suficiente, entonces todas estas pruebas valdrían cero. Yo me podría ir al juez y cantar misa, pero al final el perito acabaría diciendo que no se puede discernir si lo hizo esta persona o lo hizo otra persona. Por lo tanto, tenemos una superficie de exposición de riesgo importante. Pero no es la más importante. Y, de hecho, no es la que nos preocupa actualmente. Lo que nos preocupa actualmente sería el segundo tipo de ataque, y eso está trabajando en estandarización a fecha de hoy. En concreto, yo aquí cito la prenorma TS 18099 del Comité Europeo de Normalización, en concreto Comité Técnico 224, que es donde se escriben estas cosas, las normas de producto, de seguridad de producto, en este caso para biometría. Aquí ya no nos fijamos en un ataque al sensor, sino en algo nuevo, que es un ataque que no llamamos de presentación, sino de inyección.
En un ataque de inyección, que son los que realmente nos están preocupando a fecha de hoy, lo que tú vas a hacer es utilizar diversos métodos para saltarte el sensor y poder inyectar información biométrica que parece legítima, pero no es legítima. Esto hasta ahora no estaba ni siquiera estandarizado y realmente es donde se ha empezado a ver que hay una pequeña carencia, vamos a decirlo así, por no generar demasiado miedo, o una gran carencia que tenemos que resolver y está en resolución. Es aquí donde realmente la inteligencia artificial está generando una mayor exposición de ataque desde la perspectiva de la preconstitución de la prueba o, en su caso, pues de la defensa de esta prueba, ¿no? La aportación de esta prueba y que tenga una cierta validez, pues porque permita la atribución del hecho a quien lo hizo. Y como esto es muy marciano, lo mejor es explicar algunos ejemplos. En este caso me voy a un artículo académico, bueno, es un informe más bien, hecho por Kevin Carta y otros autores, que es un grupo de expertos de muy alto nivel que trabaja en un laboratorio francés de evaluación. De hecho, la autoridad francesa fue la primera que advirtió la aparición de este tipo de ataques. Cuando digo autoridad francesa me refiero al equivalente del CNI francés, en este caso, el CNI nuestro, pero en Francia, que es el organismo competente. Siguió la autoridad española, más la policía española, que tienen equipos muy buenos también, y los alemanes, y de hecho son los líderes de este nuevo estándar. Entonces, el Kevin Carta, en este artículo, que si alguien lo quiere, pues está disponible, vienen a mostrar, además con evidencias reales, pues algunos de los ataques a los que nos vamos a enfrentar. Y yo me he traído simplemente algunos ejemplos para que lo podamos ver y entender un poco dónde está el problema de la inteligencia artificial, porque si no es una cosa muy vaporosa, muy etérea, y no es fácil entonces entender cómo tenemos que reaccionar al problema, que es quizás lo importante. Y sobre todo qué reacción tiene que haber desde el mundo jurídico, que es un poco para lo que estamos nosotros. Entonces, en este primer ejemplo se ve básicamente el flujo verde, que es el genuino, y el flujo malicioso, que es el rojo. En este caso aquí tenemos un usuario genuino y al lado tenemos una inteligencia artificial. En este caso, evidentemente, se refiere a una representación biométrica de alguien realizada por una inteligencia artificial, vamos a decirlo así. No es que sea un automata que está funcionando, es que una inteligencia ha sido capaz de producir los artefactos necesarios para inyectarlos y poder generar una identidad falsificada. Entonces, bueno, si normalmente nos encontraríamos con una cámara genuina, aquí nos encontramos con una cámara virtual. Y claro, aquí es donde viene realmente la gran reflexión. ¿Por qué aparecen estos nuevos ataques? Pues porque, a diferencia del escenario de pasaporte en un aeropuerto, donde hay una puerta que tiene tecnología instalada y controlada por el aeropuerto, donde hay software fiable que nadie puede tocar, en el mundo de la identificación remota por vídeo, la cámara es la de mi móvil. Yo pongo el dispositivo. No lo pone una entidad financiera, no lo pone un prestador de servicios de confianza, no lo pone el gobierno. Lo pongo yo. Es mi móvil. Es mi cámara de mi móvil o la cámara del ordenador, que aún es peor. Por tanto, aparece toda una superficie de exposición de ataque, una vulnerabilidad gigante que es el dispositivo del usuario. Uno, controlado por el usuario. Dos, hackeable en función del software y dependiendo de cómo de cerrado o abierto sea el sistema operativo, pues es más o menos hackeable. Y sobre todo en manos de alguien desinformado, que somos todos nosotros, porque obviamente nadie, ningún consumidor medio, ni siquiera ningún consumidor avanzado, tendría la capacidad de detectar este tipo de cosas. Por lo tanto, ojo, porque esa parte la podemos mitigar muy poco. Entonces, claro, esta gente lo que ha hecho es analizar todos los posibles problemas que podríamos tener, y efectivamente uno es el de sustituir la cámara. Donde tú crees que estás usando la cámara del móvil, en realidad hay una cámara virtual que está enviando imágenes diferentes. O sea, engañamos a través de la cámara. Se ve, hemos apartado el sensor, que era fiable, y hemos puesto una falsa cámara virtualizada. Evidentemente, esto va a ir al dispositivo y a partir del dispositivo va a pasar a la aplicación y la aplicación va a creer que está identificando a una persona cuando en realidad está identificando a otra. Y esto es importante porque estas son las cámaras que luego hacen el Face ID, por ejemplo, con lo cual, si lo tienes vinculado a una cuenta bancaria y te troyanizan el ordenador, ¡fluf!, te quitan la identidad. Y evidentemente todas las pruebas que se hayan podido ser generadas pierden valor rápidamente. Otro parecido, en este caso la suplantación es de cámara virtual pero con una cámara física enchufada. Entonces aquí se ve literalmente un ordenador al que le han removido la cámara, le han puesto un adaptador y están inyectando imágenes desde un ordenador, desde un PC. Claro, esto en un setting a distancia se puede hacer, porque la otra parte no está presente, no ve lo que yo tengo en mi casa. Es a distancia y, por tanto, la observabilidad es muy baja. Importante, funciona también bastante bien. Pero bueno, tenemos más cosas. Podemos emular el sistema operativo.
¿no? En este caso, la inteligencia artificial entra a través de un emulador de un dispositivo móvil y lo que es falso es el móvil entero. Parece que estás conectándote desde un teléfono, pero lo que están suplantando realmente es todo el sistema operativo de este teléfono. Es una emulación. Evidentemente, en este caso, el emulador ya inyecta a través de la cámara virtual y envía directamente a la aplicación de identificación remota, que es esta aplicación RIPD, todo dentro pues, de un ordenador. Problemático. Luego podemos tener directamente la superación mediante ataques de modificación de funciones, lo que llamamos ganchos o hooks, ¿vale? Puedes enganchar tocando el código fuente del dispositivo y donde el código fuente llamaría a la cámara del ordenador o del móvil, llama directamente a lo que quieres inyectar. Esto es por modificación de la funcionalidad, lo cual ya os puede hacer pensar cómo de importante es la ciberseguridad de los móviles. Pues claro, todo esto tiene que ver con las limitaciones de seguridad que tenemos en las plataformas, ¿no? La cámara virtual remota, la emulación, la modificación de la función del código que tenga las APIs, ¿no? Las librerías informáticas que llevan las plataformas móviles, su modificación fraudulenta permite este tipo de ataque. Entonces, todo tiene que ver, como podéis ver, con la ciberseguridad o con la carencia de suficiente ciberseguridad en las plataformas, que son todas de operadores extranjeros, lo cual le da una dimensión internacional al problema importante y nos hace explicar que una de las respuestas que no he traído para hablar hoy puede ser la DMA y la DSA, precisamente por la idea de que los grandes gatekeepers, los titulares de estas plataformas, deban responder ante la jurisdicción europea y deban contribuir a la resolución del problema aportando más ciberseguridad. Pues claro, evidentemente, si no se pudieran hacer estas modificaciones, no tendríamos tanto problema. Bueno, a partir de aquí vamos a ver si estos son métodos de ataque, podemos ver artefactos. Artefactos físicos son ¿no? Pueden ser una máscara, un artefacto lógico será algo que hemos construido. Y aquí simplemente hay algunas técnicas, todas ellas reales, que se vienen utilizando. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que sería la reconstrucción de una cara, ¿no? En este caso con dos fotos de las que se ha obtenido la geometría facial, se reconstruye, ¿no? Pues la cara del amigo Schwarzenegger pues, gritando. Esto es bastante burdo y yo creo que cualquier humano lo ve. Dentro de un tiempito será prácticamente indistinguible. Y de hecho, a ver, quien no ha visto ultrafalsificaciones en la televisión, ¿no? Pues producidas, ¿no? En fin, el Santo Padre bailando, ¿no? Y ahí vestido de malote, y tú lo ves y dices, caramba, no soy capaz de saber si es real o no real. Evidentemente, eso no se hace en tiempo real y, por tanto, pues podemos jugar con algunas consideraciones, pero es una cosa que vamos a ver, y vamos a ver con muchos ejemplos. Esto es un caso real. Otro caso real, además de dos de los miembros del laboratorio, es esta imagen, este morphing de imagen de la cara. Este es un investigador y este, de hecho, es el director del laboratorio, mi amigo Stefan Muil. La imagen con morphing, que es esta de en medio, es indistinguible. Y, de hecho, esta imagen es muy interesante porque permite la autenticación contra cualquiera de ellos. La gracia de hacer morphing es que tanto la fuente 1 como la fuente 2 pasaría al control, pero no sabes quién. Entonces aquí tenemos un caso de pseudonimato. ¿Quién lo hizo? Uno de los dos. ¿Quién en concreto? No lo sabemos. Y esto pasa al test a fecha de hoy. Eso sí, lo has de inyectar. Para inyectarlo hay que aplicar un método de ataque. No basta con tener la foto. Tranquilidad a todo el mundo. Pero claro, la suma del método de ataque más el artefacto es un problema. Por eso aquí ya hablamos de ultrafalsificaciones. Antes hablamos de artefactos físicos. Superan un test biométrico, pero no son ultrafalsificaciones. Esto sí. Este es otro ejemplo real. En este caso tenemos un deepfake, una ultrafalsificación como tal. Las 3 de en medio son falsas. La primera es auténtica. Esto necesitaría muchísima más resolución para poder apreciarlo, pero la idea es que en este caso el deepfake lo que está haciendo es ser capaz de mover la cara para engañar al sensor y pensar que esta persona está viva. Por eso, por cierto, la regulación vigente pide que la secuencia de movimientos de una persona cuando hace videoconferencia no sea predecible. En realidad deberíamos decir, sí, una secuencia diferente. A veces le hacemos preguntas para saber si hay un humano. Porque como podéis ver, el añadir esto conduce a una identificación correcta. Mediante, en este caso, ¿no? La sustitución de la cara, movimientos que producen esta ultrafalsificación. Y caras sintéticas. Estos son simplemente inexistentes. Los dos. O sea, no existen. Esto, si vais a StyleGAN 3, que es un servicio, produce este tipo de imágenes.
¿Esto es problemático? Sí, claro, sí, sobre todo si realmente vamos a ir a donde duele. Si resulta que yo he dicho que en la mayoría de procesos de identificación comparamos una cara de alguien que creemos que existe porque está delante nuestro, aunque sea por vídeo, con la imagen de una foto, si tengo la capacidad de hacer imagen ultrarrealista de las dos, hago un 1-1 de alguien que no existe. Y abro una cuenta bancaria. Esto en España no pasa, que conste. Tranquilidad a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un humano que lo va a revisar. Pero si quitáramos el humano, empezaría a pasar. Luego se explica por qué la normativa SEPLAC está bien, por qué la normativa de la Autoridad Bancaria Europea está bien, por qué la normativa de servicios de confianza está bien, pero también explica por qué la vamos a hacer más rigorista, porque vamos a pedir más. Es posible que en el futuro pidamos asistido, donde además allá es una entrevista. Por ejemplo, los alemanes piden asistido. En Alemania no puedes hacer una revisión ex post por un operador. Tienes que tener un humano hablando contigo a nivel de blanqueo. Claro, eso es el proceso de generación de la prueba. Con esto tienes algo técnico que luego puedes ir a juicio e intentar defenderte, demostrar quién lo hizo. Si no lo tienes, es problemático. Y por tanto, como yo he dicho, por una parte la persona y por otra parte el documento, pues veamos documentos. Este mola. El pasaporte, falsificado por supuesto, de John Wick. Aquí no se ve muy bien, tendríamos que ampliarlo mucho, pero es prácticamente perfecto. Este está generado en la dark web. Realmente, o sea, esto está generado. Y si entramos, podemos ver hasta el holograma. Se aprecia, ¿verdad? Por aquí el holograma. Está bien, ¿verdad? Mola. Claro, esto lo genera una inteligencia artificial generativa. Esto es lo que hacen. Están muy bien entrenadas. Se traduce en esto. Porque lo hemos visto hasta ahora, era un poco burdo, pero esto ya no es burdo, esto es muy bueno. Tú crees que estás escaneando un pasaporte y resulta que, amigo, no lo es. Y lo amplías muchísimo y se ve bien. Además, claro, no te lo generan que parezca fake, no, te lo generan como puesto con un fondo, como si lo hubieras puesto encima de la mesa y lo estuvieras escaneando. O hicieras una foto. En algunos casos te envían la foto torcida para que parezca, ¿no?, que lo ha hecho un humano. Pero claro, a partir de aquí, cuando tú entras a mirar, pues te encuentras detalles muy buenos. De hecho, esta es una ampliación de la foto anterior. Perfecto, para leer el ICAO, las bandas ICAO que tú detectas como buenas, las lees directamente y provisionas la identidad. Sin embargo, para que veáis el que es una falsificación, si lo ampliamos muchísimo, veréis que la letra que pone aquí es John Wick. En vez de Estados Unidos de América, aquí pone John Wick. No podríamos distinguirlo. Si pusiera Estados Unidos de América, entraría directo. Lo podemos distinguir porque pone esto. O sea, por eso digo que realmente viene un riesgo. Estos artefactos combinados con estos métodos de ataque, en pocos años nos van a generar una exposición a riesgo muy importante. Y, por tanto, ha aparecido en el contexto donde, además, las administraciones públicas, los estados, van a dar sistemas de identificación digital de muy alta calidad, pues ha generado un movimiento hacia construir sistemas que sean mejores, que es donde estamos realmente. No estamos en la fase de denunciar el problema, sino más bien de la fase de corregirlo, porque este problema pues hace tiempo que es conocido. Pero es donde realmente nosotros vemos una afectación como nunca antes de la inteligencia artificial sobre la prueba. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿qué hacemos? Pues cogemos fotocopias de DNI, que por cierto es un peligro con patas, y la Agencia de Protección de Datos está ayudando a concienciar a base de multa a todo el mundo pues para que deje de hacerlo, lo cual nos va a llevar a técnicas nuevas para colectar solo la parte de información del DNI que toca, sin extraer una fotocopia, lo cual está muy bien. Y claro, puede que esa colección de documentos y de copias de documentos que hacemos a distancia, como estos, nos den solo una falsa sensación de seguridad. Sobre todo esa perspectiva de ir a juicio, porque luego yo se lo llevaré a la persona procesal, irá allá y vamos a ver qué pasa. Igual resulta que nadie lo discute y se acepta, y entonces igual estamos aceptando algo, no sabemos si es bueno o no, o puede que se empiece a discutir y por tanto, a medida que haya una cierta conciencia de que hay este tipo de ataques, se empiece pues, a cuestionar y deje de funcionar procesalmente. Esto en realidad no sabemos, esto no sabe nadie, porque hasta que la práctica no se ponga en marcha, pues no lo sabremos. Y es cierto, por otra parte, que es posible que con los nuevos sistemas de identificación que acaben dando a las administraciones públicas, eliminemos esta necesidad, podamos hacer menos biometría y, por tanto, tengamos menos dependencia. Por tanto, las líneas de trabajo son dos. Por una parte, veremos qué es la línea de trabajo técnica, en la que no voy a entrar, porque entonces no me quedará tiempo para explicar la parte jurídica, el de mejora técnica del sistema, que es lo que hacemos con nuevos estándares, en particular estándares sobre detección de ataques de inyección de biometría, porque la prevención está en un lado y la detección está en otro,
y, en segundo lugar, pues mediante la reducción de la dependencia en este tipo de técnicas. Hoy todo el mundo depende de esto para aprovisionar identidades a distancia. Todo el mundo. No está bien armonizado en la Unión Europea, cada país dicta sus reglas, se armonizará. Hay un mínimo de armonización por la Autoridad Bancaria Europea, pero viene la armonización plena del Reglamento Blanqueo Capitales, que está en el paquete financiero, perfecto. Seguiremos dependiendo de ello, pero si podemos dejar de depender de esto, mejor que mejor. Dicho lo cual, yo no hablo más de tecnología, porque si no igual me echan, y me voy a centrar en relativamente poco rato en dos respuestas normativas de las muchas que hay, porque aquí podría haber traído toda la parte bancaria y no lo he traído. Además, es un tema que hasta que no esté bien trabajado creo que es un poco absurdo empezar a evaluarlo. Pero sí me traigo dos respuestas normativas al problema de la ultrasuplantación, que es el término que ha adoptado el reglamento de IA. Uno es el propio reglamento de inteligencia artificial, que bueno, ha habido un cierto debate sobre si es una respuesta apropiada o no, pero vamos a ver. Y la segunda, pues como no podía ser de otra forma, porque la cabra tira al monte, es por supuesto el reglamento de identificación electrónica, el nuevo reglamento marco europeo de identidad digital. La primera porque intenta poner algunos controles a los que fabriquen, importen, introduzcan, operen sistemas de inteligencia artificial, y esto lo es. Toda la biometría a fecha de hoy funciona con sistemas de inteligencia artificial, toda ella. Eso es importante, y veremos que puede ayudarnos a reducir parte del problema, sobre todo yendo contra aquellos que introduzcan sistemas no declarados. Es una reacción jurídica al problema. Es verdad que también tenemos, y no la he traído, la propia del Reglamento General de Protección de Datos, donde los tratamientos biométricos nacen prohibidos por defecto, y por tanto es verdad que eso también va a tener un efecto de restricción importante en el uso de estos sistemas, lo cual puede traducirse en que aún tengamos más problemas de prueba, que también es verdad. El otro bloque, por supuesto, es el de ir sustituyendo todo esto, que al final no dejan de ser sistemas de una calidad mediana, por algo mejor. Y ese algo mejor, claramente, en el imaginario europeo, se cumplirá o no, es la Cartera Europea de Identidad Digital, que, como veremos, es un sistema, un medio de identificación electrónica de nivel alto, que, por cierto, incorporará el uso de biometría, pero bajo el control estatal, cuando sea necesario. Y, por tanto, pues nosotros como operadores, digamos, no gubernamentales, no reservados, pues podremos utilizar con menor riesgo que no sucede con los sistemas basados en inteligencia artificial, que al final pues llegan donde llegan sin la intervención de los estados, típicamente un nivel medio de seguridad. Respecto a la primera, pues es un reglamento ampliamente conocido. Yo he traído solo algunas pinceladas, porque creo que lo importante es el debate que podamos tener. Ya se sabe, ¿no?, que el objeto es mejorar el funcionamiento del mercado interior, o sorpresa, como todo lo que hace la Comisión Europea, es el gran leitmotiv, es quizás la excusa para poder regular, pero a partir de aquí pues hacemos la típica declaración de promoción alrededor de la persona, ¿vale?, que supongo que nos separa de China y un poquito de Estados Unidos. Y a partir de aquí, pues lo que se dice es que el objeto del reglamento es garantizar un elevado nivel de protección de los derechos fundamentales consagrados. Bueno, pues la privacidad, desde luego lo es, y el impacto, ¿no?, la agresión que supone a la privacidad a las personas en general la biometría, en particular la captura de datos biométricos que se pueden utilizar mal, es muy elevada. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, huele a que esto va a estar incluido de alguna manera. No ha sido el tema que ajena más debate a la biometría, lo veremos enseguida. El reglamento es aplicable a las entidades establecidas en la Unión Europea, por aquí vamos bien. También en algunos casos entidades no establecidas, aquí vamos mejor, porque así cuando haya tratamientos de esta naturaleza que vengan de fuera, como nos van a afectar a nosotros, van a quedar sujetos. Y esto va a ser así cuando los resultados de salida generados se utilicen en la Unión. Por ejemplo, los amigos de WorldCoin, ¿no?, que se dedican a identificar biométricamente, lo hacían de hecho presencialmente, con el orbe para evitar ataques de inyección, porque solo entonces tienen que lidiar con ataques de presentación, ¿no?, sensor controlado. Ya veremos luego lo que ponen. Ahora de momento quieren el pasaporte para hacer biometría, ¿vale? Entonces, estos están fuera, pero como el resultado de salida me afecta a mí, porque es mi representación de mi identidad, pues vas a quedar sujeto a la norma. Importante, porque si no, digamos que nuestra biometría sería toda para fuera de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hace el reglamento? Pues una serie de cosas, yo he puesto en negrita las que me interesan a mí. Establece normas armonizadas para la introducción al mercado, la puesta en servicio y la utilización de los sistemas. Por lo tanto, todos los proveedores de servicios de biometría quedan sujetos. Y, por tanto, y además va a llevar a el establecimiento de una serie de controles mínimos, menos de los que normalmente creemos, porque el reglamento reserva los verdaderos controles, aplicaciones que prácticamente son de afectación a la vida humana, o sea, son los verdaderos sistemas controlados, o demás
es casi autodeclarativo todo. Prohíbe determinadas prácticas, lo cual no está mal. Aquí se ha producido un debate sobre la biometría, en particular para la vigilancia en la vía pública, vigilancia remota, que está prohibida. Se establecen requisitos para los sistemas de alto riesgo, y aquí, en principio, algunos de biometría son de alto riesgo, otros no. Los de verificación ya os adelanto que no. Se establecen normas de transparencia, esto sí me parece bastante importante para las ultrasuplantaciones, y, por supuesto, pues aparecen normas de seguimiento de mercado, vigilancia, gobernanza y garantía del cumplimiento. Es decir, que si no hay multas, ¿no? Si no hay control, evidentemente la cosa llega a donde llega. Importante, bueno, tenemos una serie de definiciones legales acerca de qué es el tema de la biometría. Aquí lo que es importante básicamente es la diferenciación entre identificación, que se va a considerar de alto riesgo, versus verificación, que se va a considerar de bajo riesgo, o no de alto riesgo, que en realidad podría ser de riesgo medio, eso ya tendremos que verlo. Como he dicho, identificación es cuando nos conocen por primera vez y nos distinguen de los demás. Por ejemplo, si alguien ahora me identificara para diferenciarme de todos los demás y apareciera en la base de datos, eso sería una identificación biométrica, el enrolamiento inicial, mucho más agresivo que si yo presento mi DNI y me presento y alguien compara mi foto con mi foto del DNI o un vídeo con una foto del DNI, verificación biométrica. Está bien que lo tengamos porque así cerramos un poco el debate que se había abierto de si incluso la verificación sería de alto riesgo, que hay gente que le gusta, hay gente que le encaja que cualquier tratamiento biométrico sea de alto impacto. Se introducen algunos elementos interesantes como el sistema de reconocimiento de emociones y el de categorización biométrica, que también se van a categorizar de alto impacto en algunas o de alto riesgo en algunas circunstancias, lo cual está bien porque el reconocimiento de emociones puede ser muy agresivo y la categorización apunta normalmente directamente a diferencias raciales y de otro tipo pues, que pueden ser bastante agresivas. Y, por supuesto, se habla de la identificación biométrica remota. Remota es a distancia. Dice, de hecho, generalmente a distancia porque a veces no hay distancia. Puede que una cámara esté muy cerca, pero sigue siendo remoto, puede que una cámara esté más lejos. Esto apunta claramente a la problemática de las cámaras en la vía pública utilizadas para hacer vigilancia, seguimiento masivo de todos los ciudadanos, que ha sido un debate tremendo, el que desde luego tiene su propio tratamiento y para el cual se están haciendo también normas técnicas para hacerlo correctamente, donde la diferencia principal es que en este caso el sujeto es pasivo, es decir, no colabora con el proceso porque está caminando por la vía pública tranquilamente y de hecho no sabe ni que le están siguiendo. Entonces aquí ya os avanzo pues la prohibición de la identificación remota en tiempo real en el espacio público. Todo lo demás depende de lo que diga la normativa aplicable. Ya lo digo porque, claro, eso que el reglamento de inteligencia artificial es muy protector, en biometría no lo es tanto como pueda parecer. Usos prohibidos. ¿Entraría aquí lo que hemos visto como uso prohibido? Pues yo creo que en carácter general sí. Yo creo que cualquiera que utilice un sistema de biometría basado en IA para, ¿no?, de forma que lo que quiera es engañar a alguien, ¿no?, para tener una conducta dañina, que utilice técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas, ¿no?, por ejemplo, para obligarte a contratar, o para suplantarte para contratar, entiendo que podría ser, entraría dentro del uso prohibido general. Sin embargo, lo cierto es que, claro, no todas las conductas entrarían. Por tanto, ya digo que sin perjuicio, esto será sin perjuicio de cualquier otra norma que pueda utilizarse para perseguir las conductas de introducción en el mercado de sistemas de ultrasuplantación, que es una cosa pues, que obviamente nos preocupa y es una respuesta jurídica, limitar la actividad. Limitarla o impedirla para que realmente haya menos problemas. También están prohibidos los sistemas de categorización biométrica que hagan clasificación individual en base a ciertos parámetros, raza, opiniones políticas, afiliación sindical, en fin, la típica categoría de datos que antes llamamos especialmente protegidos, ¿no?, los datos sensibles del reglamento, con exclusión de etiquetado filtrado de conjuntos de datos adquiridos lícitamente, que esto hay algunas circunstancias en las que se tiene que poder hacer. ¿Y qué más? Lo que dije antes, los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público estarían con carácter general prohibidos, pero hay excepciones, ¿no? Cuando haya ciertos objetivos y solo se puedan cumplir de esta manera, pues sí que se podría utilizar este tipo de sistemas, donde, insisto, el usuario es pasivo. No es tanto, pero bueno, también tiene una dimensión probatoria, con lo cual también se tiene que hacer bien. Aquí vendría el tema de la búsqueda selectiva de víctimas concretas, la prevención de amenazas específicas. Ojo con el término prevención, porque abre un tema de política criminal un poco complejo, que ya tenemos en la directiva 680, ¿vale?, que ha pasado, como sabéis, a nuestra ley orgánica de 721.
Y después la persecución de sospechosos, que aún puede ser más problemático. Pero bueno, esto es ir a leyes específicas. Como mínimo se han tomado la molestia de poner un plazo mínimo de 4 años para la pena, porque si no estaríamos en la reinterpretación de grave como para cualquier condena, porque protegemos a los menores, que ha sido la posición de la Fiscalía Española tradicionalmente y es bien conocida. Bueno, esto sería prohibido. ¿Qué pasa con lo demás? Que lo demás no está prohibido. Y si no está prohibido, es que está permitido. Lo único que vamos a encontrar es, por supuesto, hablo del reglamento de IA, no hablo de la normativa de protección de datos, que lo tiene prohibido siempre de saque para cualquier uso. Nos encontraríamos aquellos casos donde hay sistemas de alto riesgo, donde los demás no lo son. Y aquí tenemos la identificación biométrica remota en general. Por lo tanto, todo lo que hemos visto, yo entiendo que puede quedar, porque efectivamente eso de que me identifiques por primera vez remotamente sería un sistema de alto riesgo. Por tanto, la apertura de una cuenta bancaria con una identificación biométrica desde cero podría entrar fácilmente en esta consideración de alto riesgo, lo cual significa que como mínimo aparecen un montón de obligaciones a cumplir, lo cual está bien, porque va a reducir la exposición en casos contrarios. Hay una exclusión que es básicamente la verificación biométrica, el 1-1, eso está excluido, que realmente es lo que más se está utilizando a fecha de hoy. Tendríamos también sistemas para la categorización biométrica, cuando se produzcan inferencias, y los sistemas de IA para el reconocimiento de emociones también estarían en esta categoría. Como lo que más se está utilizando no estaría ni prohibido ni estaría en la categoría de alto riesgo, que sería el caso de la verificación 1-1, que es el caso principal que hemos visto, donde aparece toda esta problemática, que es lo que nos aporta el reglamento de IA, únicamente una cuestión, el hecho de que existen obligaciones de transparencia, y en concreto en el artículo 50.4 se obliga a los responsables del despliegue de este tipo de sistemas a informar acerca de ello. Para eso, pues se ha tenido que definir que es una ultrasuplantación, lo cual está muy bien, y por tanto sí que es verdad que como mínimo debería quien introduzca este tipo de sistemas en el mercado o los dirija al mercado europeo va a tener que declararlo. ¿No lo declara? Bueno, en este caso pues obviamente se va a enfrentar pues al enforcement de la norma. Y además, en todo caso, hay que recordar siempre que la normativa de protección de datos no permite el tratamiento biométrico, excepto cuando concurren las circunstancias del artículo 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, esta es quizá la parte de IA. La otra parte, que voy a ser más rápido, porque le voy a dedicar 10 minutos máximo, y así dejamos un poco de tiempo para el debate, sería como avancé el del Reglamento IDAS 2. El Reglamento IDAS 2 creo que lo hemos explicado en múltiples ocasiones, pero es una de estas normas troncales del ordenamiento jurídico de la Unión, ¿no? De este ordenamiento en construcción transfronterizo, formado por reglamentos que desplazan toda la normativa nacional. Y quiero recordar que tiene un objeto muy claro, que además para el mundo del derecho procesal a mí me parece muy sugerente, que es el establecimiento de garantías para la actuación de las personas. Vamos a decirlo así, que es una categoría muy general. A saber, que cuando alguien firma algo porque declara la voluntad, se genera una prueba fehaciente de ello. O una buena prueba, si no es fehaciente. Que cuando una empresa actúa porque publica documentos o remite documentos, con su sello puede generar una prueba de atribución. Esto viene de esta empresa. Eso sí ven los sellos electrónicos. O cuando tenemos un sello de tiempo, que sabemos que esto existe hoy. Que por tanto no me lo puedo inventar hoy y le puedo yo poner fecha de hace 2 meses para luego presentarlo en juicio. Entonces, toda la lógica del reglamento EIDAS, el 1, era, en cuanto a los llamados servicios de confianza, la de aportar seguridad jurídica al tráfico mediante una regulación tecnológica de la prueba. Porque en el fondo es lo que es, son hechos jurídicos o son actos jurídicos que quedan apalancados, quedan apoyados por una evidencia técnica, que cuando es cualificada, es decir, cumple ciertos requisitos y eso ha sido validado por el gobierno de forma previa, tú puedes llevar a juicio y entonces te invierten la carga de la prueba. Lo cual está muy bien. Yo creo que todos los abogados querríamos tener inversiones de la carga de la prueba para todo. O sea, si yo voy a juicio y resulta que estoy discutiendo con el profesor Valero porque firmamos un contrato y él me dice que no lo firmó, pues hombre, si tengo su firma cualificada, yo lo que diré es, yo ya he levantado la carga de la prueba, yo ya he demostrado. O sea, el profesor Valero quien tendrá que justificar por qué la firma cualificada no era buena. Cosa que va a poder hacer porque me preguntará a mí y le diré, mira, si dices esto, igual resulta que te libras, porque efectivamente una firma puede ser cualificada, pero igual la firma cualificada la produjo otra persona, porque le dejaste la contraseña, que esto puede pasar. Por lo tanto, pero lo cierto es que en términos del debate procesal, yo lo tengo muy bien, tengo una prueba preconstituida, la tengo para la firma, la tengo para el sello de la persona jurídica, la tengo para el sello de tiempo, la tengo, reglamento EIDAS 1, de 2014, que ha llovido, 10 años. Y la tengo para los envíos. Si yo envío el contrato a una persona, tengo prueba de que lo envié en aquel momento. Cosa que normalmente hemos tenido solo con fehaciencia legal en las comunicaciones de las administraciones públicas, en las notificaciones, pero no en el sector privado.
Porque quiero recordar aquí que Correos no tiene fe de ciencia para el envío de comunicaciones postales privadas. Solo las tiene para notificaciones. Pues todo esto lo tenemos. ¿Y qué es lo que hace el reglamento EITAS 2? Lo amplía. Y nos lo amplía con dos cosas. Y en eso seré muy rápido porque creo que lo hemos explicado demasiadas veces. Una es creando voy a saltar un poquito. Uno es creando una cartera de identidad digital europea, que llama, que básicamente es una aplicación destinada a nacer en el móvil, parecida al Passbook, ¿no? Las carteras que tenemos donde ponemos los billetes de tren y las tarjetas de crédito, pero con una diferencia fundamental, que es la de la ciberseguridad. La cartera nace para que tengamos, en lugar de una tarjeta de crédito, que también, un equivalente al DNI. De forma que hay una garantía muy alta de que me lo han dado a mí y hay una garantía muy alta de que yo se lo presento a un tercero. Claro, esto está muy bien, ¿por qué? Porque me elimina la problemática de identificarme mediante un sistema peor. Si realmente yo puedo identificarme a distancia y en vez de enseñar mi cara para que la comparen con algo usando biometría y entonces tener una inteligencia artificial intentando falsificar y otra inteligencia artificial intentando detectar, si yo presento un instrumento seguro, todo esto que me ahorro. Luego, esto es una respuesta jurídica importante al problema y por tanto, la tenemos que considerar. La segunda, y aquí hay una serie de propiedades. De hecho, se va a tener que dar antes de que acabe el cuarto trimestre del 2026, muy importante, se suministra en el marco de un sistema de identificación de nivel alto, con seguridad alto, lo cual significa va a cargo el gobierno identifica y posiblemente lo identificará con un nivel de seguridad pues que en la medida que se base en biometría, por ejemplo la huella, que ya la tenemos en el DNI, o se base en el rostro, se hará con técnicas importantes y, por ejemplo, comparando biometría, cosa que los privados no podemos hacer. Importante. Es más, la cartera apuesta no solo por mucha seguridad para emitir la cartera y saber que Nacho es Nacho cuando la pide, también apuesta porque el uso de la cartera exija una autenticación fuerte de Nacho. Fuerte de Nacho significa, en muchos casos, que se utilice un factor de autenticación por inherencia. Por inherencia, algo inherente a Nacho. Esto es otra forma de decir biometría sin decir biometría, porque si dices biometría entonces te la lían parda, pero claramente es un mecanismo de autenticación fuerte. Por ley, ¿vale? Y para una serie de casos de uso, donde se incluye la autenticación presencial, por ejemplo, tendría que poder presentar el equivalente en mi DNI, ¿no?, al profesor Valero y que él dijera, eres Nacho, posiblemente incluso comparando la foto que ve en mi credencial con mi rostro, pero también a distancia. Lo cual ya es diferente de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque los datos que van en la cartera de identidad digital están firmados por el gobierno. No es lo mismo extraer la fotografía de Nacho de la cartera de identidad digital o del DNI y verificar la firma de la Policía Nacional, que por tanto te da garantía de autenticidad, que no capturar tú con una cámara una fotografía. Se ve la diferencia, ¿verdad? En el primer caso yo sé que la foto es auténtica. En el segundo caso, igual no lo es. Porque tú puedes hacer una otra suplantación con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial todavía no puede firmar como la policía. No puede, a menos que aprenda. Pero todavía no lo ha aprendido. Todavía no saben cómo falsificar la firma digital de la policía. Y esta es nuestra principal medida de seguridad, extraer la información, verificar la autenticidad de la información. Entonces sí, entonces tengo una foto de Nacho que es auténtica. Por tanto, si uso esta foto, ya no hay ataque e inyección de biometría. Y por tanto, puedo seguir utilizando la IA para la verificación, pero ya no hay una IA que pueda hacerme una foto falsa. Esto parece poco, pero es una de las principales políticas de la Unión para que podamos hacer transacciones en toda la Unión, porque el Estado es el garante, en este caso, de la autenticidad de las fotografías. Y eso la IA, como digo, no sabe hacerlo aún. Mientras no sepa hacer, estamos bastante tranquilos. Además de esto, en fin, la cartera tiene otras propiedades importantes, ¿no? La posibilidad de usar seudónimos, el hecho de que cuando alguien se conecta a mi cartera sepa quién es, para que no me robe todos los datos, porque si no, los malos usarían las carteras para coger todas las fotografías de todos los ciudadanos y hacer cosas malas con ellas. Y también muy importante, y eso creo que también es importante en términos de prueba, permite esta cartera que los ciudadanos puedan firmar con firma electrónica cualificada. Lo cual está muy bien, porque así tenemos la doble funcionalidad. Sé que Nacho es Nacho y sé que como consumidor puede firmar el contrato con firma cualificada. Y si los dos van unidos, sé que la garantía es muy alta, porque va a ser muy difícil que yo le pueda dejar mi cartera a una persona diferente, porque la cartera tiene autenticación reforzada. Entonces, en este sentido es una política importante y todo se basa en cumplir el nivel alto. Y, por tanto, es una función reservada al Estado. La parte mala, la mala noticia. El activismo parlamentario de ciertos grupos ha llevado a que el Parlamento Europeo insista en que esto tiene que ser estrictamente voluntario.
Por lo tanto, una entidad financiera no va a poder exigirnos utilizar la cartera. Y claro, si yo tengo derecho a no usar la cartera, pero el banco tiene obligación de identificarme, me temo que el banco va a tener que seguir utilizando sistemas de autenticación que, aunque sean peores, se puedan imponer de forma obligatoria. Por lo tanto, todo lo que dije antes nos va a volver, es decir, tenemos que trabajar para que la biometría sea fiable. Uso transfronterizo, obligación de un montón de entidades de aceptar la cartera, pero insisto, no obligación del ciudadano y, por lo tanto, pues bueno, es una medida de alcance potencialmente limitado. Tendremos que decirle al ciudadano pues que si quiere mucha seguridad y mucha privacidad, por favor utilice la cartera, no se lo podremos imponer, pero ciertamente sería buena idea. Es más, como también se obliga a las pasarelas de muy gran tamaño, ¿no?, los Facebook y compañía, a utilizar esta cartera, pero solo para los datos mínimos, esperamos que actúe como incentivo. Medida final, que sería la segunda parte del reglamento eIDAS. No la identidad, sino el resto de atributos. ¿Qué he dicho yo que era el otro gran problema de la inteligencia artificial en la prueba? Las ultrafalsificaciones de documentos. Y claro, esto excede un poco de la identidad civil, pero también es importante. Si yo quiero presentarme como doctor frente a un tercero, yo podría ahora mismo digitalizar mi título de la Universidad de Murcia. Pero claro, ¿cómo sabría el destinatario que mi título de la Universidad de Murcia es legítimo? Pues no lo sabría. Sí que hay servicios actualmente y funcionan bastante bien, ¿vale?, para poder emitir la copia digital del título. Bueno, pero eso solo existe en España, no escala y no tiene un régimen jurídico claro. El reglamento eIDAS 2 sí crea un régimen jurídico para todos los demás documentos que nos interese certificar como auténticos. Y eso se llama, como siempre pasa en derecho europeo, con un nombre un poco marciano, que es el de declaración electrónica de atributos. Y básicamente consiste en que la Universidad de Murcia podrá emitir el título de doctor en forma informática, auténtica, firmado de forma que no sea falsificable. ¿Y qué dije yo que la inteligencia artificial todavía no sabía hacer? No sabe robar firmas electrónicas, no sabe robar claves privadas. Mientras las firmas digitales sean seguras, los documentos de identidad y los documentos, como los diplomas académicos, bajo la eIDAS 2, serán fiables. Y le quitamos una de las dos patas que tiene la IA. Perdemos, ¿no?, le quitamos la posibilidad de producir documentos para engañarnos, porque no puede suplantar la identidad del emisor. Por lo tanto, como valoración, creo que efectivamente las ultrafalsificaciones basadas en IA generativa constituyen un riesgo importante, emergente, insisto, una vez más, esto es una cosa a 3, 4, 5 años vista, no creo que nos lo encontremos el pasado mañana, y por tanto nos genera dudas respecto a la conformidad legal, el compliance, ¿no?, la obligación jurídica de recabar pruebas y conservarlas, típicamente en entornos regulados, pero también desde la perspectiva de la eficacia procesal de una fuente de prueba que llevemos y sea cuestionada. El reglamento de IA tiene una primera respuesta a esto, ¿no?, que consiste en la regulación de la propia actividad, no está mal. Lo que pasa es que es verdad que hay parte de la doctrina que lo ha criticado porque se nos lleva el caso de uso mayor a una aplicación de bajo riesgo y posiblemente la importancia que adquiera haga que deba subir. Evidentemente, sin perjuicio de lo que diga la normativa de protección de datos, que creo que hoy en día, junto a la potencia de tiro sancionador de la Agencia de Protección de Datos, es la mayor garantía que tenemos. Y respecto a la eIDAS 2, pues creo que es importante tenerlo en cuenta. La conexión directa entre IA y eIDAS 2 no está allí, pero se ve rápidamente cuando entendemos que la IA es capaz de generar documentos falsos y que, por tanto, nos interesa tener sistemas donde los documentos sean auténticos. Y eso es el eIDAS 2, tanto para la identidad civil de una persona como para los documentos. En general, me gusta mucho el reglamento como evolución del reglamento eIDAS 1, crea una estructura de mercado para estos documentos. Mantiene la posibilidad de que las entidades públicas certifiquen documentos. Voy a remitir a la tesis de la doctora Timón para el reglamento eIDAS 2, una tesis también de esta universidad. Y por tanto, creo que las dos medidas combinadas nos pueden ayudar realmente a prepararnos, como mínimo desde la perspectiva jurídica, tanto para defendernos frente a los posibles riesgos de la inteligencia artificial como para rediseñar nuestros procesos de preconstitución de prueba, conservación de prueba y eventual aportación de prueba. Por mi parte, esto sería todo. Aquí he dejado las referencias de las citas que me he traído, por si a alguien le interesa, las tengo disponibles y nada, quedo a disposición para el debate que espero podamos tener. Muchas gracias. Bueno, decía que estoy abrumado por la cantidad de información que nos ha dado el doctor Alamillo y me suscita una duda la intervención. Quizá no era objeto de la misma, pero sí que es verdad que creo que es una duda que tenemos los procesalistas desde hace ya algún tiempo. En el año 2018
se publicó una monografía del profesor Noa Fenol, que era la primera que indagaba en estos temas de inteligencia artificial y proceso, y a raíz de ahí se han ido sucediendo trabajos, muchos en materia de prueba, en el que el leitmotiv siempre es el mismo. ¿Cómo sabemos si algo es falso o no? Es decir, no estamos ya en el terreno de la prevención y la preconstitución, sino en el terreno de la reacción entre la evidencia falsa generada por IA. Al principio de la intervención decía usted que había, pues estaban ya testando sistemas de inteligencia artificial que permitían incidir en esa cuestión, ¿no? Es decir, una IA contra la IA. IA que falsifica, IA que detecta la falsificación. Mi pregunta va en esa dirección. ¿Qué sistemas tenemos ahora para el caso de que se llegara a utilizar una inteligencia artificial que genere un material en el que no se indique que ha sido generado conforme a una inteligencia artificial? Pienso, por ejemplo, en casos de proceso penal en los que a través de la IA se quiera derivar la autoría a un tercero, o a un tercero real o inexistente con las técnicas estas de morphing, ¿no?, que hemos comentado, o simplemente en los que se quiera reforzar una coartada pues con 100 documentos falsos, ¿no?, sobre dónde estaba uno en un momento dado. No sé si nos puede comentar algo al respecto, y muy agradecido por su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por las amables palabras. A ver, el tema de... yo he trabajado mucho en ciberseguridad, además desde hace años, porque hace unos años me tocó ocuparme de constituir un equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad autonómico. Y yo recuerdo, eso fue en 2008, o sea, ha llovido. Y yo recuerdo en aquel momento ya teníamos un debate muy intenso sobre cuál era el desafío que enfrentaban los investigadores forenses, que es el problema de la atribución. De hecho, es un problema clásico en ciberseguridad. ¿Quién lo hizo? Entonces, realmente desde este punto de vista, todo lo todas las respuestas jurídicas como la de EIDAS son de tipo preventivo, porque evidentemente tú intentas que las cosas se hagan bien para que haya atribución. Los malos nunca irán al EIDAS para hacer las cosas, conforme el EIDAS faltaría más, eso lo sabemos. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que mi referencia al EIDAS iba orientada precisamente a hacer reflexionar sobre el hecho de que en un mundo en el que no forzamos que se pongan ciertas garantías, nos quedamos con el problema de la atribución. Entonces, a mí me interesa mucho que se produzca una adopción, ¿no?, de los medios de prueba electrónicos fehacientes, que tienen sus limitaciones, como siempre, precisamente para reducir la exposición en general. Ahora, ¿cómo se sabe que algo es un ataque? Pues por la información contextual. Por ejemplo, en el entorno financiero se está trabajando ya, y además hay literatura interesante al respecto, en el análisis del texto. De hecho, hay mucha experiencia, y no solo en el ámbito del fraude financiero, sino también del antiterrorismo, en el análisis emocional de los textos. Por ejemplo, se sabe normalmente cómo se escriben ciertas cosas. Se puede predecir cómo escribe una inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT, que es un tipo de inteligencia artificial que te hace una especie como de construcción de texto predictivo, ¿vale? De hecho, lo que hace es intentar adivinar cuál es el siguiente token que toca en una conversación. Hay un parámetro en los sistemas de ChatGPT, en general, todos ellos, porque esto es una categoría de sistemas, en el cual tú puedes poner tocar un parámetro que se llama temperatura. Entonces, en función de la temperatura, lo que hace el sistema es ir a bucear y cambiar los parámetros para que haya una cierta randomización, una cierta aleatoriedad de los resultados y, por tanto, el texto no sea plano. Entonces hay gente, por ejemplo, que está trabajando en el análisis intensivo de herramientas, ¿no?, que se obtienen, y entonces dicen, yo puedo imaginarme que si produce texto de tal tipo es porque es una IA. Y entonces lo que hacen es poner sistemas para detectar. Por ejemplo, hay un artículo académico muy interesante que además lo tengo aquí en el ordenador, porque una cosa me pasa a mí que cuando me pongo a mirar cosas de estas me lo bajo todo, me lo leo todo. De hecho, el libro del profesor Fenoy ya me lo había leído. Y también el último que tiene de ultrafalsificaciones pornográficas y tal, que además ese es muy, muy, muy rompedor, ¿no?, que dice, olvídense de todo esto y tal, estos todos son atavismos, toda la evaluación libre y tal, porque nunca podrán saber nada, ¿no? En fin. Entonces, claro, este artículo es muy interesante porque entra en este mundo y hace un análisis de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a detectar fraudes vinculados a la digitalización de documentos. A la digitalización, porque claro, hay cadenas de suministro donde se cogen toneladas de documentos y digitalizan y se van a los bancos. Y entonces lo que entra en el banco ya ha entrado digitalizado. Y entonces, por ejemplo, estos autores miran
el OCR de la inteligencia artificial desde dos perspectivas. Una es cómo mejorar el OCR y otra es cómo detectar cosas que un OCR de verdad habría hecho mal. Que habría hecho mal. Entonces dicen, este documento es demasiado bueno. Está demasiado bien hecho. Y entonces, si está demasiado bien hecho, esto huele a fraude. Y entonces, plaf, lo envían a un humano. Claro, este es un ejemplo a nivel de fraude documental. ¿Qué pasa en el mundo de las transacciones? Pues que jugamos con las trazas. Jugamos, por ejemplo, con el qué dispositivo, desde dónde, el qué correo electrónico, qué has enviado, qué has recibido. Por eso, por ejemplo, sistemas de prueba electrónica, y estoy pensando ahora pues, en Logalty, por ejemplo, Logalty puede generar como 400 evidencias de una sola transacción. ¿Para qué? Pues para tener la máxima cantidad de información. Por ejemplo, este tipo de sistemas, cuando hay un problema, tú puedes entrar en la matriz de prueba, que es una especie de caja negra de avión que va registrando todo, por lo tanto, muy diferente de un documento, que es una cosa estática, no, esto es dinámico, y entonces puedes mirar, y de vez en cuando, claro, encuentras cosas, y entonces si encuentras algo que es dudoso, eso es útil para saber si eso era real o no. Lo que pasa es que, claro, todo esto al final tiene un coste muy importante, y hay un momento en que nos tendremos que empezar a plantear, más allá de lo que nos diga la regulación, que lo va imponiendo obligatoriamente en algunos casos, ¿qué nos compensa? Si el coste asociado al riesgo, que esta es una decisión que me temo que a veces se adopta, que acaba significando no vas a juicio, porque simplemente provisionas las posibles pérdidas y te olvidas. Esto yo asumo que pasa bastante en algunos escenarios de crédito al consumo, donde es más caro poner una buena identificación para saber quién firmó que lo que vas a financiar. Y a partir de aquí, pues la gente hace su política de riesgo. Donde haya un riesgo significativo es donde va a entrar este balance de decir, vale, ¿qué hago? No quiero fricción, quiero mucha entrada y asumo riesgo, y ya investigaré, o quiero más seguridad. Más seguridad en el tráfico, me refiero. Y si bien el primer EIDAS iba por este foco, lo que ha ido pasando con los años es que, como los servicios de confianza se han convertido en una pieza fundamental para identificar a la gente en los mercados, pues la regulación ha ido cambiando. Y a fecha de hoy, por ejemplo, la idea de emitir una firma electrónica cualificada es una actividad esencial en la Unión. Esencial significa que está sujeta a requisitos de esencialidad desde la perspectiva, por ejemplo, de la ciberseguridad. De hecho, ayer entró en vigor NIS 2, que no se ha traspuesto en España, porque pagué. Pero claro, los prestadores de una serie de categorías, la Comisión Europea nos ha dictado un acto de ejecución y en 20 días tenemos que estar en un nivel de ciberseguridad no alto, no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque los bancos nos usan. Entonces, claro, la idea es que para ese tipo de entorno la regulación está imponiendo el uso de servicios que generan unas pruebas muy fehacientes, lo cual está bien. Porque además, claro, tienes una dimensión transfronteriza. O sea, tú en España puedes abrir una cuenta corriente y podrás firmar el contrato de apertura de cuenta con cualquier firma electrónica, pero en Alemania no. En Alemania vas a una firma cualificada. Y eso es por una cuestión de derecho civil. Sin embargo, redunda en que la prueba es buena. Entonces, esto está generando que en algunos escenarios, o bien por regulación, o bien por reconocimiento transfronterizo, estemos empezando a adoptar servicios de confianza, cuya consecuencia es que las pruebas son muy buenas, porque son fehacientes. Sobre todo en algunos países como el nuestro, no todos, donde hemos asociado una inversión de la carga a la prueba a esa prueba tecnológica. Entonces, bueno, por una serie de motivos, es verdad que yo creo que vamos a ir a esto. Sin embargo, no es mi mayor esperanza. Mi mayor esperanza es la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos es la entidad que va a ver esto de la biometría y va a decir que no, que esto se va a usar solo en circunstancias excepcionales, excepto por entidades altísimamente reguladas. Porque si no, claro, la perspectiva es que todo el mundo se monta su cacharrito biométrico, entonces lo identifican biométricamente a todas horas, cuyo principal riesgo es que te roben esa biometría y luego te la utilicen. Lo mismo que se decía antes, ¿no? Que decía el profesor Valero, oiga, es que eso, la fotocopia del DNI es un peligro. Pues sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahora estamos poniendo tecnología para que acerques el DNI a un terminal y sacar solo la información que toca. En vez de fotocopia, pues verifico el dato. ¿Por qué? Porque lo cual genera una prueba fehaciente de ello, lo cual es mucho mejor que la fotocopia. Pero el motivo no es que quieran una prueba mejor. El motivo es que ahora les da miedo que les sancione la Agencia de Protección de Datos. Entonces, este batiburrillo de cosas, sin duda nos va a llevar a que haya mejores pruebas y, por tanto, a reducir el problema de la atribución, al menos en escenarios regulados o de riesgo medio alto. Para todo lo demás, imagino que, como no sale a cuenta o no es factible o incluso expulsaría ciudadanos del acceso a ciertos servicios, porque no se prestarían, porque costaría más el collar que el perro, pues supongo que entonces continuaremos manteniendo ciertos sistemas.
¿El wallet funciona? Si eso funciona, mejor, porque entonces todo el mundo tiene acceso, lo cual posiciona el wallet en una política pública que no es solo para la prueba electrónica, pero que también nos ayuda. Por eso un poco yo he trazado esta conexión entre el problema, el tratamiento del problema, que es muy limitadito, del reglamento de inteligencia artificial, del cual yo tengo una opinión muy crítica, porque francamente creo que tiene más estética de control que de control real, sobre todo por el tratamiento de las certificaciones asociadas a sistemas de alto riesgo que no afecten la vida humana, que son muy poquitos, y con el hecho de que apostemos por hacer pruebas electrónicas de verdad en aquellos casos donde el proceso lo permita. Y con los malos, pues continuaremos igual que ahora, persiguiéndoles con lo que podamos, porque ellos nunca usarán nada de esto para cometer delitos. Pero bueno, no sé si he respondido o no, pero bueno. ¿Más preguntas? Bueno, mientras alguien se anima en la sala, hay una pregunta por internet que dice: buenas tardes, está siendo una ponencia muy iluminadora. Mi pregunta es la siguiente: si seguimos en el contexto de IA contra IA o IA versus IA, ¿podemos reimaginar esto como una especie de carrera donde los malos entrenarán modelos cada vez más indetectables mientras los malos, por aquí serán los buenos, hacen lo propio? ¿Es una carrera sin fin? Sí, claro, sí. Y empezó hace años, quiero decir que obviamente, pero eso siempre es así. O sea, la tecnología siempre ha tenido varios usos. O sea, esto es el típico caso de tecnología de doble uso. Lo que pasa es que, a diferencia de la criptografía, que en su día se catalogó como doble uso y por tanto civil y armamentístico, y se le pusieron muchas restricciones, pues aquí de momento se ha optado por no poner muchas restricciones. De hecho, mi queja del reglamento de inteligencia artificial va aquí. Realmente, seguramente, si hubiéramos sujetado toda aplicación de IA para biometría como de impacto, como de riesgo alto, de impacto alto, seguramente habríamos afectado negativamente a nuestra industria, comparada con la industria norteamericana. Y aquí viene además una cuestión muy interesante, que de esto todavía de esto no he hablado, pero lo voy a colocar ahora, porque ya que estoy, que es, ¿con qué entrenamos? ¿Con qué entrenamos? O sea, hoy en día una de las quejas habituales de las agencias de inteligencia y de las agencias policiales también, indistintamente, es que, claro, que nosotros, por culpa de la protección de datos, no tenemos bases de datos europeas. Así que estamos entrenando con bases de datos de otras regiones del mundo. Luego, que si los sesgos, que si los errores, que si los problemas, ya, pero es que tenemos que entrenar con algo que realmente nos valga. Y los humanos somos ligeramente diferentes en función del lugar del mundo en el que estamos. Claro, esto se ha mitigado de aquella manera con este entrenamiento que hemos hecho nosotros, pues con las aplicaciones gratuitas para jugar, ¿no? Que es muy mono, ¿no? Es algo joven, es algo viejo. Claro, les hemos dado a entrenar todo lo que convenía. Pero luego resulta que los buenos no lo tienen, porque es ilegal en materia de protección de datos. O sea que cualquiera norteamericano te monta una app y le damos todas las caras de los españoles, pero luego no podemos tener las caras de los españoles para que los buenos se entrenen. Esa es la primera. Luego la segunda. ¿Qué pasa cuando has agotado los datos de entrenamiento? Pues entonces, claro, ahora están con los datos sintéticos. Pues creamos datos sintéticos, por tanto falsos, para entrenar sistemas. Claro, pero eso genera algunos problemas. Si unos entrenan con datos de verdad y otros entrenan con datos sintéticos, ojo, porque si los datos sintéticos se han creado a partir de datos de verdad, pero empiezan a aparecer alucinaciones, problema. Entonces, claro, aquí hay muchos debates que hay que tener y efectivamente esto es una guerra, claro, por supuesto, pero como siempre pasa, no es particular esta tecnología. ¿Qué pasa? Bueno, pues que por suerte hay grupos de normalización, hay expertos en normalización, comparten información, producen estándares, la tecnología se certifica y bueno, como mínimo aspiro a que la tecnología de identificación o de verificación biométrica tengamos en los instrumentos públicos sea de gran calidad y, bueno, los malos siempre intentarán ¿no? el romperlo. Pero yo por eso he insistido, y lo voy a hacer otra vez, en que, claro, si al final yo tengo el supuesto Nacho y el supuesto documento oficial de Nacho, con la foto, si los dos son falsificables es muy problemático. Pero si yo tacho de la ecuación la falsificación del documento porque está firmado digitalmente por el gobierno, oye, es que ya estoy ganando. De hecho, una cosa que estamos haciendo es esto que decía antes de hacer un sistema que nosotros llamamos VeriID, en el cual tú sacas los datos dentro del DNI que necesitas. Oye, necesitas acreditar que X, yo saco tu dirección, saco tu nombre, pero no hay una fotocopia de tu DNI y tu foto no la saco, porque no la necesito para nada. Cumples el principio de minimización de datos, obtienes una prueba fehaciente, está firmada por el gobierno. Claro, eso para mí es es parte del camino. Y es la parte EIDAS del camino.
Porque claro, si tú haces esto, claro, tú sabes que si te aparece una foto no firmada, te aparece un documento no firmado, tienes que pensar, ojo, que igual es malo. Entonces deberíamos apostar masivamente por adoptar las herramientas que permitan hacer pruebas electrónicas fehacientes, porque nos están protegiendo. Porque, insisto, la IA todavía no aprendió a obtener claves privadas de la policía a partir de las firmas digitales. Eso es un problema, eso tiene que ver con la criptocuántica. No hemos venido a hablar de eso. En algún momento los algoritmos que tenemos lo permitirán, pero ya lo estamos recambiando, por lo tanto no voy a dejar dormir por ello. Pero es la gran medida de seguridad que tenemos. Todo lo que no esté firmado, a mi juicio, debería ser tomado como potencialmente ultra suplantado. Y eso es un cambio de regla del juego. Nunca lo hubiéramos planteado así hace 10 años. Hubiéramos pensado esto es para la contratación. Bueno, igual ya no es para la contratación, igual es para discernir lo real de lo demás. Con lo cual, el que aportase alguno firmado tendría que probar. Por supuesto. Sobre el soporte que aprueba sin firmar, ¿no? Por supuesto. Bueno, de hecho es el régimen actual. Lo que pasa es que... Funciona si media impugnación o no. Sí, cierto, es cierto. Obviamente, estoy asumiendo de escenarios donde tú no reconoces, por supuesto. Por supuesto estoy hablando de escenarios donde tú no reconoces, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es que en general yo lo que aprecio de la experiencia que tengo en prueba en el mundo de la contratación, y eso en Logalty habrá producido en orden a 120 millones de contratos y notificaciones firmadas en entornos además de todo tipo, ¿no? Y claro, el éxito procesal que tenemos es extraordinario. O sea, yo estoy seguro que si llegáramos a juicio y mintiéramos, el juez nos creía. Lo que pasa es que ese no es eso está bien, pero claro, es fiarlo todo a la honestidad nuestra, por supuesto. Pero es que alguien que no sea nosotros igual no es honesto. Entonces, claro, tenemos que complementar esto con verdaderas pruebas. O sea, no podemos decir simplemente que, bueno, como siempre se ha hecho así, siempre se ha tratado así, no lo cuestionamos. Pero es que es lo que va a pasar. Precisamente para mí ese es el game changer. Cuando la gente empieza a ver esto y diga, oye, que es que sí que parece real. Entonces igual empiezan a pensar que lo otro que parecía real igual no lo era. Entonces, claro, es un tema de cambio cultural, es un cambio de chip. Ahora no pasa, ahora mismo nada de lo que yo os he explicado es un riesgo a fecha de hoy. Lo que hacemos, las transacciones que hacemos son fiables, la vídeo que hacemos es buena, pero en pocos años igual de repente decimos, pues ya no lo sabemos. Entonces, el tema es prepararse para esto, es surfear la ola, no que te pille. Y por eso esta es una mirada a unos años en el futuro. No podemos continuar haciendo dentro de 5 años lo mismo que hacemos ahora si queremos pues, tener el mismo grado de confort, ¿no? en que yo aportaré el documento y que puedo confiar en el documento. Es un tema de confianza en el objeto digital. Mi recomendación, ¿cuál es? Firmad todo. Porque eso es bueno. Y si es bueno, ya no me he de preocupar por si una IA me lo ha creado. Entonces, igual es en vez de IA versus IA, igual es IA versus firma digital, versus servicio de confianza. Igual es ahí donde tenemos que dar la batalla, al menos en el modelo de la Unión Europea, que sigue el derecho civil y que, por tanto, tiene un modelo de prueba digital muy sólido, tanto sustantivamente como procesalmente en cuanto a la aportas. Pero eso ya el tiempo lo dirá. ¿Más cuestiones? A ver, yo sí que tengo alguna consideración. La primera es una curiosidad y quería saber por qué la Carta Europea va a ser voluntaria. Has dicho que parece que hay grupos de presión que no quieren que esto pase a ser obligatorio y yo creo que es más que necesario que lo sea. En segundo lugar, claro, has hablado de los ataques de inyección y creo que ataques de inyección ya hay. Y a mí me gustaría saber, como usuario de Internet que puede contratar de manera telemática, qué prevenciones tengo que tomar yo para evitar este tipo de ataques. Y en último lugar, claro, hablamos del carácter preventivo, ¿no? Que va a ser una actividad fundamental en el futuro, pero claro, los procesalistas que estamos pensando siempre en el proceso, ¿no? En cómo probar determinada información, determinado hecho en sede procesal. Claro, estamos hablando de documentos y a nivel documental, pues vale, parece que hay más certidumbre hacia dónde podemos ir. Y cuando hablamos de vídeos, hablamos de audios, hay que hacia dónde vamos, qué podemos hacer. A ver, la primera, el tema de la voluntariedad de la cartera es porque
A ver cómo explico esto sin que nadie se me enfade. A ver, hay diversas sensibilidades políticas en el Parlamento. Entonces, las sensibilidades más a los extremos, tanto en el extremo de la izquierda como en el de la derecha, no se sabe muy bien por qué, o al menos yo no sé, pero han entendido que el reglamento EITAS 2 era un gran peligro para los ciudadanos. Y de hecho, los dos, insisto, en los dos extremos del arco parlamentario en la Unión, han adoptado la visión de que el wallet era un peligro para el ciudadano porque permitiría a los gobiernos vigilarte, espiarte, controlarte, ¿no? Y gobernar tu vida y a partir de aquí, pues bueno, cada uno, en fin, lo construye el argumentario que quiera. A ver, podría ser así. Que quede claro, o sea, si uno es intelectualmente honesto, según cómo se diseña el wallet, puede ser un peligro de primera magnitud para la ciudadanía, puede ser. Yo no creo que lo sea, precisamente por cómo se está diseñando, pero claro, vivimos en el mundo de Pegasus. Y claro, Pegasus también fue un game changer. La primera vez que podíamos hacer 0 clics, es decir, ataques donde no hacía falta clicar en ningún lado. O sea, tan poderosos que no los usan los malos para hacer contratos falsos, sino esto es para la chicha de verdad, para lo guay. ¿Ven? Sea uso legal, le hace no sé qué verbo poner a los políticos catalanes o no sé qué verbo poner al presidente del gobierno español o el de cualquier país, o sea, un tema gordo. Pero ojo, es que también es el Parlamento, también es la Unión Europea de chat control, ¿vale? Y de la propuesta CESAM, pues para poner una cosa en tu móvil para proteger a los niños te puedan leer todo lo del móvil. Cosa que, claro, mucha gente dice, espérate, porque ahora tenga esta funcionalidad, primero serán los niños y luego ¿qué será? Claro, a ver, es la misma Unión Europea, la que por una parte dice que el wallet es bueno para los ciudadanos porque protege su privacidad, pero mantiene dos iniciativas altísimamente polémicas. Y luego además, en fin, teniendo en cuenta que tenemos pues ahora el presidente Orbán, Hungría, que está sancionada por infracción del rule of law más básico, en fin, la Unión Europea es un espacio complicado. Entonces, me temo que han parecido un discurso y entonces el Parlamento Europeo ha forzado ciertas cosas. Y claro, el Consejo ha tenido que ceder porque si no, no había iniciativa. Y a ver, yo como ciudadano, insisto, me puede hasta parecer razonablemente bien algunos miedos para que se mitiguen. Me parece bien. Por ejemplo, el software de la cartera debe ser público, tiene que ser open software, para que tú puedas ver qué código hay, para que no haya nada inyectado. Me parece bien, este tipo de medida me parece bien. Que sea voluntario, hombre, también me parece bien conceptualmente hablando, pero es verdad que genera un problema, porque claro, yo ahora tengo el derecho a no usarlo y no puedo sufrir ninguna discriminación por ello, lo cual, insisto, me parece bien, pero al mismo tiempo no usarlo me expone a mayor riesgo. Y claro, eso, ¿de quién es ese riesgo? ¿Es mío o es de la entidad? Porque entonces nos hemos ido a la norma sectorial. Si hablamos de servicios de pago, pues depende de dónde esté el problema, igual resulta que el riesgo es del ciudadano. Yo no sé si quiero tener ese riesgo. Entonces, claro, ahí hay un debate importante, no sabemos cómo avanzará. Es verdad que habría una forma de resolverlo, que sería hacer legislación sectorial donde sí que se convierta en obligatorio, pero yo no sé si esto ocurrirá. Y en todo caso, si ocurre, abrirá otra vez este debate. Por lo tanto, yo no esperaría que el wallet se convierta en obligatorio en ningún momento. Creo más bien que tenemos que hacer concienciación. Y, por supuesto, se opone a los grandes sujetos obligados a usar el wallet, por ejemplo, las entidades financieras, a disponer de mecanismo doble. ¿Vale? Yo podré usar el wallet para abrir cuenta bancaria y para pagar, pero bueno, si no lo quiero usar, tú tendrás que darme algo, porque estás obligado a darme algo, y entonces el riesgo es tuyo o es compartido. Entonces ahí yo imagino que habrá regulación específica para esos procesos donde eventualmente pueda haber normativa sobre biometría, que es la evolución de lo que pasa con la Autoridad Bancaria Europea. Ya veremos. Pero efectivamente es un problema. ¿Cuál era la segunda? Very short version. Decía que como usuario que contrato de manera telemática, ¿cómo puedo saber yo que estoy siendo objeto de un ataque de inyección? Ah, vale, sí. ¿Qué medidas tenemos? A ver, efectivamente medidas existen, ¿eh? Es decir, que ya os digo que es una cosa que miramos hacia el futuro, pero estamos estandarizando. La estandarización parte de cosas que existen. España, por ejemplo, ha sido pionera a la hora de aprobar una norma técnica que es de aplicación obligatoria tanto para las administraciones públicas, vía Esquema Nacional de Seguridad, y para los prestadores de servicios de confianza. Cuando nosotros hacemos vídeo, ¿vale?, se nos obliga a seguir una orden ministerial que cita una norma técnica y el producto que tú utilizas tiene que tener controles. Entonces, claro, y además hay controles compensatorios. Por ejemplo, nosotros estamos obligados, cuando emitimos un certificado de firma electrónica por vídeo, estamos obligados a conectar con la policía y consultar si el documento
existe o no. O si ha sido revocado o no, el propio documento. Eso, por ejemplo, la banca no lo puede hacer, los prestadores estamos obligados a hacerlo. Son controles compensatorios. Esa norma técnica, que, insisto, está sujeta a producto certificado, te da unas garantías que no tendrías si utilizaras cualquier producto. Es decir, que si tú coges un producto estándar de IA yo que sé, de Google, y lo entrenas, ¿vale? Tú estarás en infracción de ley. ¿Por qué? Porque estás obligado a utilizar un producto que haya pasado una serie de controles. Tiene que estar certificado por el gobierno. Entonces, claro, eso es una medida de protección. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que la certificación es con la tecnología que hay hoy. Entonces, claro, tú regularmente vas mejorando la tecnología y la vas recertificando. Entonces, claro, al final el riesgo cero no existe, pero se reduce mucho, mucho, mucho. ¿Vale? ¿Y la tercera era sobre la prueba? Sí, hablaba de vídeos. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, vuelve a ser lo mismo. O sea, cuando hablamos de documento o vídeo o audio, es que es lo mismo. O sea, al final son diferentes técnicas, ¿vale? Puedes tener pero en el fondo es el mismo problema. Es decir, por ejemplo, si la gente está muy acostumbrada a hacer contratación telefónica, ¿vale? De hecho, ya sabe dos cosas. Una, no deberías fiarte de la voz, pero es verdad que en determinados ámbitos de consumo no hay problema, y además tendrías una conexión telefónica, con lo cual si estableces la llamada tienes unos controles compensatorios, sabes quién está descolgando el teléfono. Solo pues no sabes a nivel de identidad porque no hay un registro, pero sí sabes a nivel físico, con lo cual puedes cotejarlo. Es al revés que no funciona. Si tú recibes una llamada, ¿vale? Tendrías que pensar quién te está llamando. Entonces, volviendo a consumo, piensa que la contratación de voz, solo con voz, en consumo, no está permitida desde el 2014. Desde 2014 es obligatorio la firma en las condiciones generales de contratación, con lo cual, detrás de la contratación con voz, viene firmar unas condiciones. Entonces el peso también se pone allí, con lo cual tienes una mitigación. Pero, de nuevo, lo ideal sería que no confiáramos en la voz. Por ejemplo, si el CEO me va a llamar y me va a decir, mueve 1 millón de euros de una cuenta a otra, ¿de verdad tengo que confiar en su voz? Que puede ser hoy falsificada. ¿No sería razonable que hubiera más controles? Entonces, claro, hay también algo de sentido común en todo ello. Es sorprendente la cantidad de fraudes que se están dando porque simplemente no hay ninguna conciencia de seguridad. Con lo cual, yo qué diría, ve poniendo capas de seguridad, tu conciencia. Oye, por cierto, si te llega el CEO y te dice esto, por muy buena que sea la inteligencia artificial, tú cuelgas, llamas por otro conducto al CEO y el CEO te dirá, ¿pero qué está diciendo? ¿Cómo que 1 millón? Entonces, claro, ahí hay mucho que poner que no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las prácticas, los controles, la concienciación, ¿no? La auditoría, ¿no? El hecho de que la gente sepa lo que tiene que hacer. O sea, yo nunca, primero que no tengo poder para ello, pero aunque pudiera, yo no le daría botón de enviar solo porque recibí una llamada y me dijeron, mueve dinero ya, corre. No, pues eso no es aceptable más. ¿Por qué? Porque la IA ahora permite falsificar la voz. Y lo permite porque además todos hemos estado en aplicaciones dando nuestra voz gratis para que la gente entrene cosas. Por lo tanto, hay cosas en las que hemos de ir dejando de confiar progresivamente poniendo controles adicionales, que es lo que se ha hecho toda la vida. Es verdad que eso también mitiga muchos problemas. Y obviamente, si tienes muchos controles, la exposición baja y además la prueba que tú vas a tener generada, cuando tú lo lleves, que va a ser valorada colectivamente, pues te va a ayudar. Tanto desde una perspectiva pues, de supervisión, porque a veces te vas a enfrentar con una posible multa, como desde la perspectiva procesal. Entonces aquí hay mucho de poner humano en el proceso también, porque la IA está muy bien, pero oye, al final nosotros tenemos que tener un poco de criterio. Y eso, pues bueno, yo creo que la función divulgativa, formativa, no, académica, es importante. O sea, igual, ¿no? Igual en procesal hay que empezar a explicar más cosas, ¿no? A la hora de abordar la prueba. Muchas gracias, Nacho. ¿Más cuestiones? Bien, si no hay en la sala, en internet tenemos otra que dice así: con la nueva regulación se seguirá permitiendo la utilización de los datos biométricos para la identificación de los teléfonos móviles, en los teléfonos móviles, que ya se utiliza para operaciones bancarias, identificación para entrar en aplicaciones médicas, etcétera. A ver, es un poco lo que ya dije anteriormente. Yo creo que sí, que se va a tener que continuar permitiendo, pero claro, con el caveat de que hoy en día eso de que está permitido hay que ponerlo entre comillas, porque claro, todo tratamiento biométrico está de saque prohibido en el artículo 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos. Todos ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora
la posición de la Agencia de Protección de Datos era que la verificación, es decir, el 1.1, no era un tratamiento prohibido porque no era algo orientado a identificar unívocamente a la persona. Ellos decían que el 1N, es decir, saber que Nacho es uno entre varios, es decir, la primera identificación, donde se crea una plantilla biométrica, eso decían que sí, lo otro decían que no. Yo siempre he pensado, y esto es muy personal y obviamente no tengo de hecho no he discutido con la agencia a este punto, yo siempre he pensado que era porque ellos sabían el impacto que tendría introducir la verificación biométrica, se utiliza masivamente en el concepto de prohibición. Pero como eso ha sido acordado por el Comité Europeo de Protección de Datos, pues ahora es como la interpretación de la ley en toda la Unión Europea. Y eso lleva, pues efectivamente, a un proceso de transformación muy grande. ¿Quién podrá utilizar biometría? Pues quien tenga una base legal para ello. Claro, ¿qué base legal tenemos hoy en día? Pues hombre, si tuviéramos una legislación que nos impone, no hay problema. El ámbito laboral, por ejemplo, no se permite. Se permitiría, por ejemplo, si el convenio lo permitiera. Pero claro, a ver quién negocia un convenio para que le permitan los sindicatos poner controles biométricos. O sea, eso en Alemania, sí, que es donde viene, ellos lo hacen, pero aquí no. Tenemos el consentimiento. Hay más, ¿eh? En el 9.2, como sabes, tenemos el consentimiento, pero el consentimiento se ha convertido en una especie de trampa mortal, porque te dicen el consentimiento, vale, tiene que ser libre. Para que sea libre tiene que haber otros mecanismos. Ah, pero si hay otros mecanismos, entonces ya no es necesario. Por lo tanto, claro, ya dicen, claro, no cumples necesidad, además, obviamente, ya no superas el triple test y entonces te sancionan. Claro, ¿eso dónde nos lleva? Nos lleva a un mundo donde nosotros los prestadores podemos hacerlo porque estamos, de hecho, lo tenemos legislado. No le gustó a la agencia, de hecho, dictaminó en contra del proyecto porque decía que era la ley la que tenía que haber puesto las garantías, pero luego se hizo un de esto y hay un informe positivo y está legislado y está normado y, por tanto, nosotros lo podemos hacer, no hay problema. ¿Lo pueden hacer sin entidades bancarias? Pues de momento lo están haciendo, con base en el consentimiento y en las resoluciones singulares del SEPLAC, que son eso, son resoluciones singulares, no son leyes. Son, de hecho, soft law, porque son resoluciones que aplican sistemáticamente. La Autoridad Bancaria Europea, en sus directrices, que también es soft law, ha venido a decir que se puede hacer, pero iría muy bien tener una ley. Yo confío mucho en el futuro reglamento, la norma técnica de regulación que desarrollará el reglamento de blanqueo, pero no está aún. Entonces, mientras tanto, está un poco cogido con pinzas. ¿Se debería poder hacer? Entiendo que sí, en aquellos casos donde esté justificado. Pero si la justificación viene por el consentimiento, el análisis de necesidad, que ya sabéis que es objetivo, implica que identifiques todas las demás opciones y realmente llega un momento que digas, es que solo hay esta. O no hay, las otras realmente excluirían tanto a la gente que no se puede. Entonces es un momento de cambio. Yo por eso soy muy ojo, porque es posible que solo tengamos wallet, y eso es público, prestadores de servicios de confianza, que esto se está armonizando para toda la Unión, y de hecho lo haremos todos igual. Y de hecho el 20 de mayo del 2025 saldrá el acto de ejecución con la norma técnica, que van a ser dos, una de CEN y otra de ETSI, ¿vale? Si alguien la quiere saber, 119 o 461, que la estamos trabajando ahora. Y eso era armónico. Cualquiera, si tú necesitas que alguien te firme un contrato o tal, le provees de firma electrónica cualificada, no hay problema. Y el prestador hace biometría en toda la Unión Europea, porque está regulado. Banca, quizás, sujetos obligados a blanqueo, en función de cómo avance. Imagino que sí, porque el wallet no puede ser obligatorio, como he dicho. ¿Quién más queda? Sectores especiales que aparezca por regulación. Por ejemplo, administración pública. Hoy con el consentimiento, pero ¿qué tal una reforma de la normativa de procedimiento administrativo? Bueno, sí, te entiendo. Yo simpatizo contigo, pero claro, si el wallet no es obligatorio y para lo demás no podemos poner según qué, bueno, hay que ver qué cobertura tenemos. También es verdad que el procedimiento administrativo, sobre todo, como es muy local, vamos a decirlo así, no te genera la dificultad transfronteriza. Y supongo que para lo transfronterizo diremos, mira, o tienes wallet o lo siento mucho, ¿no? Pero bueno, que aquí hay muchas consideraciones de política pública que al no estar conectadas entre ellos, dejan a mucha gente que ahora necesita esto para poder operar en una situación de una cierta falta de cobertura. Y además, ya viene el tema de la prueba, ¿no? Si has obtenido la prueba en infracción de derechos fundamentales, ¡pam! Con lo cual, auguro diversión sin fin para los próximos años. ¿Alguna pregunta más? Julián, en el foro hay... ¿Alguien más se anima? Pues... Yo, si me permites, una reflexión final a modo de conclusión para cerrar la sesión.
se ha hablado mucho, bueno, Nacho ha hablado mucho de estándares, ha hablado mucho de normalización. Y yo creo que la idea es que la tecnología va a ser el soporte cada vez más de las garantías jurídicas. Y en ese sentido, esas garantías deben ser dinámicas. Él ha hablado también mucho de cómo la tecnología va avanzando, los malos avanzan, pues hay que seguir avanzando. Y yo no sé dónde vamos a tener que poner el estándar de diligencia, ¿no? Porque quizá ahí va a estar una de las claves, Rafa, de la valoración de la prueba, ¿no? Hasta qué punto el hecho de no haber utilizado una tecnología ya disponible de manera accesible, pues puede suponer un perjuicio, ¿no?, a la hora de poder demostrar o dejar de demostrar ciertos hechos. Pues no sé si hay alguna intervención final. Si no, damos por terminada la sesión, dando las gracias a nuestro ponente, Nacho Alamillo, y también al profesor Salvador Tomás por su amabilidad para dinamizar y moderar esta mesa. Pues gracias por la asistencia.